estamos de vuelta. Hoy vamos a partir el programa junto a la doctora Paulina Arriagada en este espacio de Hospital y Comunidad, que lo vamos a hacer más temprano para partir bien, porque hay un tema súper importante que está muy en el comentario de todo el mundo. Pero antes de darle el contexto, voy a saludar a la doctora. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Sí, Es no, un porque placer estar aquí. Sí, lo que pasa es que estábamos pensando en los temas de salud y harto revuelo y buena crítica ha causado el documental La Memoria Infinita, que cuenta que registró el desarrollo del Alzheimer en esta pareja entre Paulina Urrutia y Augusto Góngora, y que ha calado hondo en las personas, más allá de que la pareja es conocida. El Alzheimer es algo que está ahí, que todos conocemos, algunos más de cerca, otros más de lejos. De hecho, se va a pasar este fin de semana, quienes no sabían, este documental de Maite Alberdi, que ha sido premiada también por otros documentales como La Once, Las Niñas, y ahí varias obras. Bueno, y a raíz de esto pensamos, oye, estamos todos hablando del documental, vemos la historia que hay detrás, que es hermosa, pero lo vemos de lejos. Yo creo que es importante empezar a hablar del Alzheimer, de qué, partiendo de lo primero, doctora. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Es una enfermedad o es un nombre que agrupa a varias o es una enfermedad más chica que deriva en eso? ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad, es una entidad de enfermedad, digamos, que está dentro de un grupo de enfermedades que se llaman las demencias. Ya. Que en realidad ahora las últimas terminologías que se quiere usar es más bien trastorno neurocognitivo mayor. Ya. Que este nombre significa que en el fondo está tratando de decir que lo que se afecta, lo neuro, es el cerebro, que lo que más se afecta en el cerebro es la parte de todas las funciones cerebrales que tenemos, es la parte cognitiva, que agrupa muchas funciones, y mayor porque obviamente es devastante la enfermedad. Y de todo este grupo de las demencias, el Alzheimer es la más común, digamos. En frecuencia me refiero, a eso me refiero con común, es la más frecuente. Perfecto. Es decir, si alguien consulta y uno le diagnostica una demencia, lo más probable es que se trate de un Alzheimer. Eso le iba a decir, porque a veces uno dice, oye, tu mamá estaba con Alzheimer, o tu papá no, le diagnosticaron demencia senil. Claro, a veces antiguamente se hacía esta distinción, y se puede decir que eran como sinónimos, pero con el tiempo en la medicina uno trata de ser, y sobre todo con el advenimiento de ciertos fármacos que se han empezado a usar para el manejo de este tipo de enfermedades, hay que ser más precisos los diagnósticos, porque obviamente uno no va a dar una cosa para cualquier cosa. Entonces, por eso el Alzheimer representa lo que antiguamente se conocía como la demencia senil. Ah, perfecto. Y como le digo, de esas, la más frecuente es el Alzheimer. Doctora, cuando uno conoce casos de Alzheimer, mi madre, por ejemplo, en estos minutos, uno se empieza a dar cuenta que de a poco empiezan a repetir cosas. Empiezan, oye, te conté, te había dicho, o uno de repente dice, oye, mami, pero eso ya me lo dijiste. O de repente uno se da cuenta que te piden algo y te dice, oye, pásame... y era la mantequilla. ¿Qué tenemos que empezar a ver nosotros justamente, como decir, oye, vamos al médico a ver qué está pasando? Esa es una muy buena pregunta y no es tan fácil de contestar. Me imagino. Pero vamos a dar exactamente, porque uno dice, todo el mundo, entre comillas, con la edad, va teniendo ciertos temas de memoria. Sobre todo lo que se llama la memoria de corto término, la memoria del momento. O sea, cuando uno dice, yo recién dejé la llave acá y no está, Exacto, o yo fui a un lugar hoy que venía a buscar y tengo que hacer como que el recorrido todo de nuevo. Y allí nosotros en neurología distinguimos lo que se llaman los olvidos benignos de los olvidos patológicos. Ya. Es decir,
los olvidos que a uno le tienen que decir, como tú me decías, me preguntabas, ¿cuáles son los que anuncian banderas rojas? Eso, exacto. Porque si bien el defecto de memoria, que es una de estas funciones neurocognitivas, habitualmente en estas enfermedades, es una de las primeras en comprometerse. Primero, una de las características de estos olvidos más complicados es que la persona que los sufre no se da cuenta. Ya. Perfecto. A diferencia del olvido benigno en que uno dice... Uno sabe que se olvidó. Y está súper preocupado y todo el cuento. Ya. En general, yo digo, estamos hablando en general. Habitualmente la persona que ya está con estos olvidos que son malitos no se da cuenta. Anda por la vida como si tuviera la memoria... De hecho, cuando llegan a la consulta y uno le pregunta dirigidamente, ¿cómo está su memoria? No, bien, se me olvidan algunas poquitas cosas. Y ya la familia te ha contado que en realidad hay muchos olvidos. Sí, y es complejo. Y otra característica es que esos olvidos y esa repercusión ya está afectando el día a día en la persona. Cuando uno tiene olvidos benignos, uno se las arregla. Sí. Te las arreglas, ¿no es cierto? Porque uno sabe que se olvidó de algo. Yo ando con mi pautita, yo pongo por algo yo le digo a la gente, mire, usted sabe, ahora uno tiene, si se maneja bien con los el celular, con el celular, ni que hablar, porque eso a uno le permite recordarse mil cosas. Porque hay otra cosa, porque podríamos tirarnos a hablar de la memoria ahora. Hay una memoria que se llama la memoria de trabajo, que es la del momento. Ya. Que esa tiene una capacidad limitada. No es como la memoria de largo tiempo, de largo término, que es como un almacén. Imagínense... Cuando yo me acuerdo de lo que hacía cuando era chico. Imagínense que la memoria de largo tiempo es como una biblioteca, donde uno guardó todos los libros de sus recuerdos. La memoria de trabajo no, es con lo que yo estoy trabajando en este momento. Todo lo que yo tengo que manejar en el minuto. Ya. En el minuto. Por lo tanto, si en entremedio me están llamando por el celular, tengo que contestar 40 WhatsApp, estoy con el correo electrónico abierto, estoy en mi pega, más encima no sé cuántos me hablan, me acordé, chuta, tengo que ir a comprar no sé qué cosa que me faltó. Tengo que ir a la radio. Hoy me llama mi hijo, oye, ¿sabe qué? Se me olvidó, mamá, no sé qué. Hasta ahí exploto, ya. Tengo que ir a la radio. Más encima tiene que ir a la radio. Entonces, eso es fácil que el cerebro se le vaya olvidando, y lamentablemente ahí el cerebro no hace una distinción entre lo importante y lo menos importante. Es como los computadores con memoria nomás. Llega hasta la memoria y listo. Tal cual. Y se pega. Buena analogía. Porque la gente ahí llega, con el olvido, llega muy asustada también a veces. Lo que tú me decías, se me olvidan las cosas, se me olvidó algo súper importante. Claro. No hay que asustarse si uno se dio cuenta de eso. Ya. Y uno buscó estrategias para solucionarlo. Doctora, usted dijo algo también muy gráfico, que la memoria a largo plazo, o nuestra recuerdo, incluso hasta uno, si sigue la analogía, los puede dividir entre los buenos, los malos, verano, invierno, todo eso. Cuando una persona empieza a vivir el Alzheimer y ya está diagnosticada, en mi caso personal, mi mamá tiene ya más de 80 y está con Alzheimer ya muy avanzado, pero ella como que retrocedió. Ella, sus recuerdos, por lo que hemos hablado con mi hermana y la familia, sus recuerdos son de su niñez. Ella pregunta por su mamá, por su hermano, o que no, déjenme aquí porque si salgo mi mamá me va a retar. Eso es... ¿Por qué pasa eso? Uno a veces románticamente dice, no, retrocedió hasta la edad en que ella se sentía segura, bien, y quiso quedarse ahí. Bueno, eso tiene que ver con todo el mecanismo complejo que es la memoria humana. Me imagino. Y en el Alzheimer, que se ha estudiado muchísimo, de este famoso que yo le estaba comentando, de este almacén de largo plazo, en el Alzheimer lo que se va comprometiendo más a menudo, primero parte con la memoria reciente y la memoria más reciente y remota hasta hace unos años, y por eso la persona ya no puede adquirir más memoria nueva. Ya. Y lo que va costando, porque imagínense que la memoria funciona así en el cerebro humano. Nosotros tenemos un gran centro que vendría a ser como el disco duro, que se llama hipocampo, que está en el lóbulo temporal.
que es lo primero que se empieza a afectar en el Alzheimer. Los procesos de memoria, ahí se almacenan, pero no se almacenan en el hipocampo, sino que se distribuyen en el cerebro en distintos compartimentos, de acuerdo, como tú decías, dónde hay que ordenar. Y lo que cuesta en el Alzheimer es que, aparte que se destruye el hipocampo, después es acceder a una biblioteca. A una biblioteca. Alguna carpeta, como dice. ¿Por qué algunas carpetas se pierden antes que otras? Eso no se sabe. Lo que se sabe, por ejemplo, interesantemente, la carpeta de la música se pierde bien tarde. Sí, he leído y he visto varios documentales y cosas que hay gente que tiempo atrás se hizo viral, de hecho, un video de una bailarina famosísima que ya estaba con Alzheimer, le pusieron música y empezó a mover sus manos, reconocía y todo. Exactamente. Entonces todavía que hay mucho por investigar, es una realidad eso, que la memoria más antigua es la que finalmente se pierde. Y son hechos que son así. No entendemos todavía por qué ocurren esas cosas, digamos, pero es la característica de la enfermedad. Doctora, cuando una persona sufre de Alzheimer, ella se da, o sea, en principio me imagino si le diagnostican sabe. Y pasamos por un tiempo de shock, me imagino, en que qué terrible que va a ser de mí, se me olvidan las cosas. Pero ya después, cuando eso ya es, ellos saben que están enfermos, ellos sufren, se dan cuenta de las cosas, o todavía eso está como en investigaciones. De lo que uno se da cuenta es que al inicio, tal como tú los has retratado, al inicio el paciente puede tener una cierta noción, pero es un entendimiento más intelectual que emocional. ¿Ya? ¿En el qué sentido lo digo yo? Que uno, para sufrir por algo, tiene que haber una especie de procesamiento y comprensión absoluto de lo que significa la situación y de qué manera me afecta. Y todo eso es un proceso que también es ciertamente complejo. Entonces el paciente con Alzheimer tampoco tiene todo eso tan claro en ese minuto. Claro. Entonces no llega a profundizar la gravedad de la repercusión que eso significa. Eso es lo que se observa, digamos. Claro. Además, obviamente que eso es un abanico. Cuando uno le dice a alguien que tiene Alzheimer y después le preguntan cómo te fue, no, me dijeron que tengo Alzheimer, pero no, estoy seguro que se me olvidan las cosas nomás. Exactamente, muchas veces hay, y también mucho depende de hoy en qué momento se diagnostica. Claro. Porque obviamente esto es una enfermedad progresiva que tiene diferentes niveles de compromiso cognitivo y no es lo mismo diagnosticarla bien al inicio, cuando recién apenas hay defectos de memoria, que diagnosticarla ya, que es lo más habitual, digamos. Uno se da cuenta que esta enfermedad, una de las cosas que se sabe actualmente, es que el minuto que uno la diagnostica ya lleva varios años el proceso patológico en el cerebro. Bueno, esto no tiene cura. No tiene cura. No se ha descubierto la cura todavía. Y los tratamientos que le dan a la gente son como, no sé el término médico, pero es como para que se sienta mejor, pero en ningún caso reducir, aplazar. Exacto. Lo que se ha logrado con los tratamientos, bueno, uno ha querido ir sobre los mecanismos productores de la enfermedad y no se ha logrado todavía eso. Los tratamientos que hay, en algunos casos, ayudan a mejorar el comportamiento. Y eso es una enorme ayuda, porque eso baja la carga sobre el cuidador. Y es muy diferente ver a una persona que uno ve que está más tranquila, que está más adaptada, a ver lo contrario. Entonces, en ese sentido, algunos tratamientos en ese aspecto, no siempre, pero en algunos aspectos se usan con esa orientación. Pero en eso hay que ser bien enfática, todavía no existe nada que sirva para detenerla. No, nada. Ahí también tocaba un punto interesante, y yo le preguntaba fuera de micrófono, estábamos conversando con la doctora Paulina Regada sobre el Alzheimer. Yo le preguntaba fuera de micrófono cuál es la carga que uno podría llamar genética de esto, porque mi abuela tuvo, mi madre tiene, y mi abuela, por ejemplo, caminaba.
caminaba, y no la podíamos tener sentada hasta que no se agotaba y se dormía en la noche. Pero entonces, y caminaba todo el día. Mi mamá se sienta y te mira. Tú le dices, vamos a acostarnos, ella se para y se va a acostar. ¿En qué va eso, doctora? Esa es una buena pregunta también. Ese fenómeno que se llama de moverse, que se llama caticia, que es como caticia, que no se pueden quedar tranquilos. No tenía idea. Y el vagabundeo, que se llama, muchas veces la deambulación es fantástico. Yo tengo una teoría al respecto acá. Yo, de la experiencia, obviamente me ha tocado manejar pacientes aquí en la región y también en Santiago. Y lo peor que uno le puede hacer a una persona con Alzheimer es ponerla en un espacio chico. Ya. Y muchas veces esa realidad aquí en la región se da mejor, en el sentido, sobre todo si están en el campo. Claro. Porque la persona se mueve más libremente, con todos los cuidados que uno quiera. Hay que estar preocupado de que no se pierda. Obviamente, todo lo que quiera, pero se puede mover, y eso es muy irrelevante. Ahora, ¿por qué tu abuelita tuvo eso y tu mamá no? Sí. Es una pregunta para el premio Nobel, porque no lo sé. Bueno, tengo la seguridad que Lucía lo va a saber y la vamos a invitar por el premio. Doctora, ahí también ya derivamos a otro punto que dice relación lo que no se puede hacer con una persona con esta enfermedad que es terrible. Pero yo tengo la impresión, como le decían antes, que la persona con Alzheimer, y por lo menos eso es de lo que yo me quiero convencer por el caso de mi mamá, que ella está en su mundo, ella no sabe que está enferma y ella está viviendo lo que le quede tranquila, pero para afuera los que sufren es la familia, son los cuidadores, las personas que están. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia para sobrellevar esto y saber cuidar a una persona con Alzheimer? Porque a veces uno también como que la paciencia de repente se supera y los reta y les dice algo y después uno se siente y dice, pero no sé, ¿qué saco con decirle si no me está entendiendo? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque eso es la clave al final, es la clave del manejo. Y esto no es un proceso que se aprende todos los días. Nadie nació preparado para esto. Claro. Y por eso una de las maneras que ayuda a esto es uno aprendiendo y tratando de no estar solo para aprender. Ya. En ese sentido, y voy a pasar el avisito también, sí, estamos trabajando en la Sociedad de Neurología y varias otras, la Sociedad de Geriatría, de Psiquiatría, en fin, varios grupos, y también grupos COPRAT, que es la Corporación de Profesionales para el Alzheimer, para poder instalar progresivamente, aparte del GES de la demencia que se instaló por el gobierno, el Plan Nacional de Demencia. A lo que iba respondiendo a tu pregunta, sí. Porque esto requiere, para que una familia entienda, es bien importante el apoyo también. Es que tenga un lugar donde echar mano para educarse. Y lo que uno no tiene, porque lo que uno no tiene que hacer con un paciente con Alzheimer es contradecirlo. Es como tú bien dijiste, hay que ponerse los zapatos. Claro. Hay que tratar de entender el mundo como lo está viendo esa persona. Claro. Para no inquietarla. Entonces, por ejemplo, uno no recomienda, porque si tú no eres capaz de adaptarte a un lugar nuevo, si ya no tienes las herramientas para aprender, que te saquen a la calle o que te cambien de lugar es un estrés enorme. La persona con Alzheimer hay que mantenerla en un ambiente seguro, conocido. Sí, y me hace mucho sentido porque cuando mi mamá la diagnosticaron con Alzheimer, yo dije ya, mi mamá está en Valdivia en este momento, yo dije, me lo voy a traer. Y justamente una doctor me dice, ¿sabes qué? Fantástico, pero no es recomendable que la saques de su hábitat. Me dijo, porque allá se va a terminar más pronto, como decían los viejitos. Claro. Se va terminando más rápido. Entonces ya, hay que mantenerlo ahí. ¿Qué más podemos hacer? Después la otra cosa, como te decía yo, no contradecirlos. ¿En qué sentido? Si tu mamá te dice de repente que esto lo ve rojo, por decirte. Es rojo. Es rojo. Listo. Porque no te está mintiendo.
No te está inventando, ella lo está, con sus capacidades de ese momento, lo está viendo así. Por eso hay que tratar de poner la interpretación de los estímulos, empieza a equivocarse en el paciente. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado con la tele, porque de repente nos ve ahí, puede creer que nosotros estamos en el living de su casa y que somos unos extraños. Sí. Entonces, ojo con eso. Los estímulos que tienen que haber en el alrededor tienen que ser más bien planos. ¿En qué sentido? No tener cuadros con figuras, porque eso van a representar. Ella no va a tener la capacidad de analizar, no, si eso es un cuadro que tiene esta figura que no me gusta tanto, pero... Sí, mi mamá, por ejemplo, peleaba con una cortina. Buen ejemplo. Sí, peleaba con una cortina y decía que hay un hombre que la está mirando. Uno anda a saber... No sacas nada con decirle, mamá, hace toda una cortina, fíjese, venga a tocar. No. Para ella era alguien que estaba ahí. Cortina. Exactamente. Fantástico. Y ahí de repente distraer y tratar de llevar la mente de la persona a otro pensamiento placentero. Doctora, y una pregunta que también se hace mucho es, mi familiar tiene Alzheimer, y en Chile la realidad dice que el mayor porcentaje de las personas que están a cargo de ese paciente con Alzheimer son mujeres. Así es. Y muchas veces son mujeres solas. Así es la que se dedicó a cuidar a su mamá. ¿Quién ayuda a esa pobre mujer o a esa? Porque me imagino yo que también la afecta, puede entrar en una depresión, en una crisis nerviosa. Esa es la gran brecha que tenemos en este minuto, porque evidentemente, como bien lo has planteado, el Alzheimer no es la enfermedad de uno. No. El Alzheimer ya hay miles de publicaciones, no, un poquito exagerado, pero hay publicaciones que han demostrado la carga económica que significa para un país, etcétera, porque ahí hay una persona que queda inmovilizada. Sí. Absolutamente, que queda sin trabajar, que tiene que dedicarse a cuidar, o si no, tiene que pagar un cuidador, una de dos, y eso vale bastante caro, porque después, esto es un trabajo 24/7. Sí, po. Es 24/7. En este minuto, de ahí un poco va la orientación de que se está trabajando el Plan Nacional, porque lo que hay en este minuto no es suficiente. Indudablemente, y esto probablemente de testimonios de miles de personas que lo pueden decir. Las necesidades siempre son más que absolutamente, y ese es el gran drama, te fijas. Ese es el gran drama, los cuidados. ¿Y quién cuida? Porque ese cuidador siempre en un porcentaje altísimo se quema. Estoy usando esta palabra para decir en español el famoso burnout. Sí. Pero le pasa eso, después hay que asistirlo a él. De todas maneras. Y si no se trata, queda con un daño que a lo mejor ni siquiera sabe que lo tiene. No, y realmente se funden, aparte de toda la parte emocional, en fin. Sí, pero es un tema para abordar y es un tema sociedad eso. Doctora, ya no nos queda nada de tiempo en realidad, pero mira, aquí Francisco Aguilar Mora me dice, hola, Coté, pregúntale a la doctora, azúcar y Alzheimer. Me imagino yo que tiene que ver con la alimentación. Sí, hay varios estudios que han orientado, mira, en general el azúcar es el malo de la película para muchas cosas. En las demencias en general se promueve estilos de alimentación más bien hacia las dietas tipo mediterránea, más bajas en azúcar y refinadas. Sí, no hay nada categórico, pero aparentemente, ¿por qué también? Porque el azúcar es la mala película para muchas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, es lo que se llama la demencia vascular. Son pequeños infartos cerebrales, y ahí sí que el azúcar juega en roles, en la arteriosclerosis y en todo ese tipo de cosas. Entonces a veces se mezclan las dos cosas. Ya, perfecto. Y la misma persona me dice transfensivos y Alzheimer. Ahí yo quedé para adentro, no sé qué son los transfenivos. No sé, honestamente. Ya. Si pudiéramos responder, Francisco, fantástico. O se lo respondemos después respondemos después por interno. Bien, doctora. Para finalizar, pues si acá en la región alguien me están apurando a decir si estamos listos. Pero hay algo importante que me gustaría que la gente sepa. Si alguien ve que algún pariente tiene algún síntoma, algo como las banderas rojas que decía usted, o uno mismo a veces se puede dar cuenta, ¿dónde va?
Va a los consultorios, puede ir, ahí ya está instalado en toda la red. Y cuando es necesario se hace la derivación, ahí se empiezan los estudios, porque hay que determinar, hay varias causas también cuando uno puede estar con algún trastorno de memoria para descartar que sea algo benigno o no, y que no haya algo metido entre medio, como falta de vitamina D, falta de vitamina B, en fin, hipotiroidismo, montones de otras causas. Fantástico. Transgénico nos decía Francisco Aguilar, los transgénicos y el Alzheimer. ¿Los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos. Y metamos los procesados también, la cecina y todo, o en el fondo también es como una dieta normal para cada persona independiente de la enfermedad. Sí, o sea, en rigor científico no hay nada que no hay suficientemente evidencia. O sea, no hay nada que diga que son buenos. Ahora, o que son malos. ¿qué rol pudieran tener en las mutaciones que ocurren en la proteína que finalmente se desfigura y lleva al Alzheimer? Eso ha sido materia de estudio mucho en este minuto. Uh-huh. Mucho. Todo el rol que tiene en el funcionamiento del centro de energía en nuestras células, que se llama la mitocondria, la producción de radicales libres, etcétera, en la génesis. Uno tendiera a pensar que sí, no es el problema que tiene esta enfermedad, uh-huh, que el modelo animal, que son las ratitas, uh-huh, para estudiarla, no es exacto al humano. Claro. Entonces, el progreso que hacen en el estudio es lento. Sí, es súper lento. Bueno, doctora Paulina Arriagada es una connotada neuróloga, ¿eh? Yo no lo quise decir, pero hay mucha información de ella en Google sobre su trabajo. Le agradezco la visita, el importante tema y nada. Hay que empezar a poner alerta en las banderitas rojas. Sí, todos. Todos. Bien, siendo faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Ya vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias, doctora.